ahora damos paso a la siguiente conferencia. Principios rectores de la ecoeducación, alfabetización ecológica. Damos la bienvenida a María Adelaida Farah Quijano. Buenas tardes, María Adelaida. Hola, buenas tardes, Oscar, y todas las personas que están conectadas desde tantos países. Me alegra mucho estar aquí. Muchas gracias. Gracias, María Adelaida. Se inscribieron 8.000 educadores de América. En YouTube encontramos 2.000, otros porcentajes en Facebook. Muy seguramente se conectarán después porque muchos colegios están saliendo a las 3 de la tarde. Centroamérica es muy temprano, pero sobre todo pendientes de reconstruir el pacto educativo. Me permito presentar a María Adelaida. María Adelaida es decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Es postdoctora en Estudios del Desarrollo de la Universidad, no sé pronunciar muy bien la universidad del Reino Unido, ¿no? Es Anglia de Reino Unido, magíster en Desarrollo Rural y economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Y es importante destacar aquí que la Universidad Javeriana es una de las 5 universidades invitadas por el Vaticano a potenciar el Pacto Educativo Global. María Adelaida nos va a compartir esta experiencia sobre precisamente los principios rectores de la ecoeducación, es decir, de la alfabetización ecológica. María Adelaida, muchas gracias por acompañarla. Te dejamos con el auditorio. Muchísimas gracias. De verdad estoy muy contenta de estar aquí, compartiendo estas ideas. Mil gracias a la CIEC, a Santillana por la invitación, a ti, Oscar, a Andrea Muñoz, todo el equipo de trabajo, y por supuesto qué bueno que estemos aquí conectados para hablar de estos temas tan pertinentes. Ya quiero saber si ya se está viendo mi presentación, por favor. Ya, María Adelaida, se está viendo. Perfecto, listo, bueno, muchas gracias. Como les decía Oscar, pues yo les voy a compartir unas ideas sobre los principios rectores de la ecoeducación, la alfabetización ecológica. Y yo lo que quiero hacer en estos próximos 20 minutos es compartir con ustedes esas ideas sobre este tema, pero segurísimo que estas palabras, estas ideas, reflexiones, espero que contribuyan como a las reflexiones que ustedes han hecho, a seguramente las fascinantes conversaciones y construcciones colectivas que todas ustedes y todos ustedes seguramente llevan haciendo desde hace tiempos y siguen haciendo desde las escuelas y colegios en diversos territorios urbanos y rurales de América. Y también estoy segura que ustedes, estudiantes, maestros, profesores, directivas, administrativos de instituciones de educación y yo compartimos algo que yo llamo como las ecopreocupaciones. Todos tenemos ecopreocupaciones desde nuestro quehacer educativo y sobre todo creemos que en la educación está la base esperanzadora para el cuidado de nuestra casa común, como ya lo han manifestado las personas que han expuesto antes que yo. Y estoy segura también que lo que yo les planteé hoy ha estado presente en los pensamientos, en los diálogos, en las acciones que ustedes han hecho en sus vidas, y además estará presente y ha estado presente ya en las conferencias y en las experiencias que hemos oído y que seguiremos oyendo hoy y mañana en este maravilloso congreso. Así que es como compartir experiencias. Pero creo que yo siempre digo que vale la pena repetir cosas, decirlas nuevamente, volverlas a conversar en este tipo de espacios, en otros espacios también más informales. Hay que repetirlas, porque todas y todos sabemos que la persistencia y la perseverancia son las claves para la ecoeducación. Hoy me centraré en 3 principios rectores. Pueden haber, por supuesto, muchos otros principios rectores de la ecoeducación. Yo me voy a centrar en 3 principios, aunque claramente, como les digo, no son los únicos. Pero antes quiero hablarles un poco por qué la educación ecológica, o lo que puedo llamar la ecoeducación, o la alfabetización ecológica, o la educación para la sostenibilidad,
es una tarea absolutamente ineludible e impostergable. Por supuesto, creo que la respuesta es posiblemente obvia para todas y todos los que estamos participando en este evento. Si no hacemos educación ecológica, nuestra casa común y un buen vivir de todas y todos en ella desaparecerá. Yo sé que esta frase es muy dura, pero también tengo la certeza que la educación ecológica es la que precisamente nos trae y nos dinamiza la esperanza. La ecoeducación es la base fundamental para que los seres humanos logremos hacer las transformaciones socioecológicas profundas para revertir las tendencias catastróficas de la crisis ecológica. El informe muy reciente del IPCC nos volvió a recordar la situación preocupante que vive el mundo y las diversas regiones en cuanto al cambio climático. Y hay tantos documentos escritos, entidades, científicos, ambientalistas, que nos hacen desde hace mucho tiempo un llamado constante frente a esta realidad. Y yo creo que la educación tiene un papel fundamental, y seguramente todos los que estamos aquí creemos eso, que la educación tiene un papel fundamental no solo para difundir estos conocimientos, para sensibilizarnos y concientizarnos frente a ellos, apropiarlos y comprenderlos, sino también para generar los cambios culturales que se requieren para el cuidado de la casa común, como nos lo plantea el Papa Francisco. Los tres principios rectores de la educación, o de la ecoeducación más bien, que presentaré aquí, están centrados en la ecología integral. Yo me voy a centrar especialmente en este tema de la ecología integral, que como todos y todas sabemos, es el concepto central de la ecología Laudato Si, de la encíclica Laudato Si, y es uno de los ejes temáticos, como ya nos lo presentaron, del Pacto Educativo Global, y en el cual la Universidad Javeriana es la que jalona ese tema en el Pacto Educativo Global. Solamente para hacer un recorderis, la ecología como término y ciencia no es reciente. El origen de la ecología como ciencia se remota a principios del siglo XIX, es decir, ya hace bastante tiempo, cuando Alexander von Humboldt postuló la existencia de una relación entre la vegetación y los factores climáticos, a la cual él denominó en ese momento geografía de las plantas, un concepto muy bonito. Sin embargo, quien acuñó por primera vez el término de ecología fue el naturalista alemán Ernst Haeckel, quien en 1874 definió a la ecología como la ciencia que estudia las relaciones de los organismos vivos con su entorno, incluido en este medio biofísico y otros organismos. De esta manera, la ecología surgió como una ciencia biológica, pero en el siglo XX emergieron enfoques no biológicos con connotaciones más sociales, culturales, económicas, políticas e incluso ingenieriles, que fueron dándole un cuerpo científico más interdisciplinario a la ecología. Entonces, repito, la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el medio físico donde se desarrollan. Y por supuesto, los seres humanos somos parte fundamental de estos relacionamientos. No somos externos a la ecología, somos parte de la ecología. La ecología no son, y perdón lo coloquial, no somos como los bichos o eso verde que por allá está lejos de nosotros y por fuera de nosotros. No es eso. Y aquí está precisamente el primer principio rector de la ecoeducación que yo quiero presentar. Es el carácter integral de la ecología. Esto implica que los seres humanos somos parte de la ecología y que esta es en esencia interrelaciones e interdependencias. La ecología es interrelaciones e interdependencias. Y la encíclica Laudato Si nos los dice clara, contundente e insistentemente. Cuando se habla del medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida.
estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. La ecología, entonces, por tanto, es entender que todo está conectado. Y en este todo está conectado estamos los seres humanos. La ecología integral nos ayuda a poner la atención sobre el hecho de que todo está íntimamente relacionado. Todo está conectado, como nos lo insiste de manera reiterada el Papa Francisco en la Laudato Si. El carácter integral de la ecología hace que la coeducación deba hacer promoción del pensamiento sistémico y complejo para que podamos comprender desde todas las experiencias formativas y pedagógicas las conexiones y las interdependencias y sobre todo podamos cuidarlas en nuestros actos cotidianos, llevando a cabo algo que también se dice y que dice el Papa, una ecología de la acción. En este contexto, puede parecer redundante hablar de ecología integral, dado que el concepto de ecología implica en sí mismo integralidad. Pero explicitar lo integral en el concepto de ecología permite enfatizar la importancia de esta característica. El carácter integral de la ecología implica que estudiemos la realidad no en compartimientos o en cuadritos separados, sino haciendo análisis integrales e integradores. Yo sé que muchas escuelas y colegios ya han transformado o han ido haciendo cambios en sus planes de estudio en este sentido, rompiendo con la estructura de materias independientes y desconectadas y generando áreas, ámbitos y espacios de aprendizaje multi, inter y transdisciplinares. Por supuesto que hay que seguir aprendiendo las disciplinas, hay que seguir aprendiendo matemáticas, biología, física, química, historia, geografía, literatura, artes, idiomas, educación física, economía, etcétera, todas las disciplinas. Por supuesto, las disciplinas son esenciales. La interdisciplinariedad se construye con disciplinas fuertes, pero que tienen que tener la capacidad de dialogar entre ellas. O dicho mejor de otra manera, la interdisciplinariedad se construye entre personas de distintas disciplinas que han desarrollado capacidad de diálogo con otras personas formadas posiblemente en otras disciplinas que también dialogan para entender realidades complejas que trascienden las disciplinas. Yo sé que esto puede sonar medio trabalenguas de hablar de disciplinas, interdisciplinas y todo eso, pero sé que todos y todas ustedes en sus distintos territorios y ámbitos de trabajo se han enfrentado en sus instituciones de educación a estas reflexiones, pero sobre todo al cómo hacer interdisciplinariedad y más aún a cómo enseñarla y cómo se aprende. Y si vamos más allá y hablamos no solamente de interdisciplinariedad, sino también de transdisciplinariedad, ahí sí que se nos complica un poco más la vida. ¿Cómo enseñar y aprender la transdisciplinariedad? Y aquí tal vez tengamos que ser un poco indisciplinados e indisciplinadas, o tal vez mucho. Hacer coeducación o educación para la sostenibilidad no es tener una materia nueva y aparte que se llame ecología o algo similar, aunque esto puede ayudar un poco. O tampoco es tener solamente un curso electivo o una materia que en mi época se llamaban materias costuras, yo no sé si en esta época se llaman todavía así, como las materias que son eso, electivas y que no demandan mucho tiempo. Hoy en día la educación no es algo que se pueda elegir, no es algo optativo, uno no puede elegir eso, ahora es algo que es absolutamente ineludible. La coeducación entonces significa que las realidades ecológicas se estudien en todas las asignaturas. Por ejemplo, hay una campaña actualmente internacional cuyo lema es "Hagamos del clima parte de nuestra clase". Esto significa que los problemas socioecológicos se estudien desde las matemáticas, la biología, las ciencias naturales, la historia, la filosofía, las artes, el deporte, desde todas las disciplinas. En fin,
La ecoeducación es integralidad, es integración, complejidad, interrelaciones. Esto significa que desde niñas y niños se comprenda, por ejemplo, cómo un árbol y los bosques y las selvas interactúan entre sí y con otros seres, elementos y ecosistemas, incluyendo, por supuesto, los seres humanos. Analizar cómo las ideas y formas de entender el mundo en distintas épocas y lugares están determinadas de alguna manera por las condiciones ecológicas, pero también las afectan y transforman. Es entender que los problemas llamados ambientales son problemas o conflictos que se dan en las relaciones ecológicas, en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Los problemas ambientales es un problema en esa interrelación, que se evidencian, por ejemplo, en claramente contaminación del agua, de los ríos, en deforestación, en pérdida de biodiversidad, pero también en injusticias, desigualdades e inequidades sociales, en pobreza, en los tristemente asesinatos de líderes sociales y ambientales. Todo esto es crisis ecológica, todo esto es crisis ecológica, o más bien todo esto es crisis social ecológica. Esto hay que hablarlo y hay que estudiarlo en las escuelas y colegios. Y por supuesto también hay que conversar y analizar cómo revertir la crisis, cómo promover cambios culturales para el cuidado de la casa común, para cuidar la biodiversidad, la diversidad cultural, para construir justicia socioambiental, para conservar y restaurar los ecosistemas, para descontaminar, para no contaminar, para no seguir calentando el planeta. En fin, para mejorar, restaurar y cuidar nuestras relaciones en la casa común. Y esto claramente nos obliga a tener lenguajes, contenidos, metodologías, pedagogías distintas que nos permitan comprender y dar cuenta de la complejidad y poder actuar consecuentemente de manera inter y transdisciplinaria. Es así como hay conceptos y enfoques, algunos nuevos, otros viejos, pero retomados y revisitados que nos ayudan a esto. Algunos de ellos son socioecosistemas o sistemas socioecológicos, antropoceno, resiliencia, gobernanza ambiental, transformación social ecológica, soluciones basadas en la naturaleza, nexos agua, energía, alimentos, modelamiento dinámico, modelamiento con gente y modelamiento situado. Estos conceptos y enfoques deben ser enseñados y estudiados desde las escuelas y colegios de manera transversal en todas las disciplinas y áreas de conocimiento. Las relaciones socioecológicas deben estar en todas nuestras clases, deben entrar en el ADN de nuestra educación. Desde allí se conducirá buena parte de los cambios culturales y del modelo de desarrollo necesarios para enfrentar la crisis socioambiental. Desde las escuelas y colegios debemos formar a las nuevas generaciones para que asuman que es fundamental buscar soluciones integrales que consideran las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales, basados en lo que también plantea el Papa Francisco, en que no hay dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. La ecoeducación es desarrollar en las y los niños una conciencia ecológica planetaria que trascienda las perspectivas individualistas. Es la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. El segundo principio rector que quiero presentar de la ecoeducación es la contextualización. El Papa Francisco nos dice, el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social y así se muestra una vez más que el todo es superior a las partes.
Este carácter contextualizado de la ecoeducación basada en la ecología integral implica entender que los problemas socioecológicos son dinámicos y son producto de unos procesos históricos con diversas expresiones a distintas escalas y contextos territoriales. De aquí que es fundamental estudiar, por ejemplo, la historia socioambiental de los paisajes, entender las dinámicas históricas y actuales de los conflictos socioecológicos. Y esto se puede hacer desde las escuelas y colegios. El desarrollo del itinerario educativo integral propuesto por el Papa Francisco es un itinerario contextualizado que implica para los miembros de las escuelas y colegios salir al encuentro de diversas situaciones para ponerse en contacto directo con las personas, sus contextos y diversidades. Es ir más allá de los salones de clase, o como lo decía el padre Javier Alonso, es tener una escuela en salida. El Papa Francisco también dice que una propiedad de la educación es la de ser un movimiento ecológico. Esto significa que la ecología integral es una de sus fuerzas motrices hacia el objetivo formativo completo. Este movimiento ecológico implica promover estilos de vida más austeros, menos materialistas, más saludables, que generen desde las familias, las escuelas y los colegios trayectorias de vida hacia futuros inspirados en valores diferentes, en valores de solidaridad, de justicia social y de suficiencia, y que permitan creer que otras aspiraciones nos lleven a hacer realidad otros imaginarios de mundo basados en la ecología integral. Un tercer principio rector de la ecoeducación que quiero presentar es el carácter inclusivo e incluyente. La ecología integral implica que todos, hombres y mujeres de diferentes edades, etnias, procedencias y géneros, tenemos diversos papeles, responsabilidades y contribuciones de manera complementaria e interrelacionada. El Papa nos dice que la educación es un movimiento inclusivo. Los procesos educativos deben realizarse con perspectiva de ética del cuidado de la casa común, en donde se desarrolle activamente el cuidado de las personas, sus entornos e interrelaciones y el respeto y promoción de la diversidad. Esto significa que la educación no solo haga evidente las inequidades y las injusticias en la sociedad, sino también que genere prácticas para deconstruirlas y para construir y aprender relaciones justas y equitativas. Y por supuesto que una de las equidades y justicias por las que hay que trabajar es la de género. Por ello, uno de los 7 objetivos del Pacto Educativo Global es el de fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 es la igualdad de género. Esto implica, por ejemplo, que desde las escuelas y colegios se haga conciencia de los estereotipos de género arraigados en nuestra sociedad, que nos parecen naturales y que conducen a tantas desigualdades e inequidades y tratos injustos basados en el género, y fomentar cambios culturales que derrumben dichos estereotipos. Esto también es ecoeducación. El carácter inclusivo de la ecología integral implica también fomentar y fortalecer el papel de los movimientos y liderazgos infantiles y juveniles. La Laudato Si nos recuerda la importancia de construir liderazgos que marquen caminos, buscando entender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. Aquí, por favor, permítanme traer las palabras de una de nuestras estudiantes de la carrera de Ecología de la Javeriana. Ella se llama Isabela Romero, quien hace unos meses en un webinar nos hablaba sobre el activismo y los movimientos juveniles ambientalistas. Isabela, por supuesto, nos mencionaba a la joven sueca Greta Thunberg y su movimiento Viernes por el Futuro, que ha tenido tanto alcance mundial. Pero Isabel también nos decía que la lucha por la defensa de los territorios, de los recursos, de las especies, por parte de muchos jóvenes, es lucha por la justicia ambiental, es activismo juvenil ambiental, son luchas por la supervivencia basadas en la ecología integral.
Cada vez más vemos niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diversos territorios urbanos y rurales que están luchando por causas ambientales. Sin embargo, es absurdo y doloroso observar que a muchos de estos líderes los amenazan y matan porque las luchas por la justicia ambiental implican luchas en contra de intereses y poderes económicos y políticos. En este contexto, la ecoeducación implica un reto enorme a pretender que los y las tomadores de decisiones del futuro próximo, de los próximos 10, 20, 30 años, lo hagan buscando cambios profundos en las relaciones de poder entre los seres humanos, como entre los mismos seres humanos, como entre los seres humanos y el entorno físico. De esta manera, yo creo profundamente que la ecoeducación es educación política también, al buscar formar ciudadanos con compromiso ecológico, de ética, de cuidado de la casa común y de construcción y promoción de justicia socioambiental. La ecoeducación basada en la ecología integral busca cambiar lógicas dañinas de poder hacia lógicas fraternales de construcción colectiva, respetando y promoviendo las diversidades y dinámicas. En últimas, el movimiento educativo para la ecología integral y la sostenibilidad aporta a la recuperación de los equilibrios planteados por el Papa, el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. Y con esto termino. Esto requiere, como lo dice el Papa, por supuesto, educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Muchas gracias. Muchas gracias, María Adelaida, por su aporte, porque aquí se revela la íntima conexión que hay entre el Pacto Educativo Global y Laudato Si. Es importante cuidar la casa común y toda forma de vida que hay en ella. Gracias, María Adelaida, y gracias a la Universidad Javeriana por su aporte tan importante que también les ha encomendado el Vaticano.